Hola a todas, buen día. Bueno, estamos aquí estudiando el libro Tomer de Borá, estamos en el atributo 6, pues él desea la bondad. Les cuento que ayer grabé todo el audio y justo a medio minuto de terminar se me borró, se me acabó la pila y bueno, Mina Shamaim, así que espero que pueda volver a grabar todos los conceptos que quise compartir con ustedes ayer y que quede incluso mejor. Bueno, Beshem Hashem Naase Benatzliach. Estábamos aprendiendo acerca de cómo Akadosh Baruj Hu frena su ira o la posibilidad de mandar a lo mejor alguna reprimenda sobre Am Israel cuando Am Israel no se comporta de forma apropiada, revelando de esta manera sus atributos de misericordia. Explica Rabbi Moshe Cordovero que en el cielo hay varios espacios, hay varios palacios, por así decirlo, y hay un palacio que es llamado el Palacio del Amor. Explica el Zohar que los palacios son como residencias para las almas y los rezos de los tzadikim. Y hay ángeles que se ocupan de hacer diferentes funciones en el mundo. En este Palacio del Amor, la función de los ángeles es recopilar todos los actos de bondad que las personas hacen los unos con el otro, de manera de que cuando tienen que mostrarle a Shem estos actos de favor, estos actos de bondad, aumenta el amor entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu. Ahora, cuando estos ángeles muestran todos estos actos, dicen que están todos estos actos de bondad que hacen unos con los otros, están allí guardados. Y cuando Am Israel no se comporta de forma apropiada y el atributo del juicio los acusa por haberse comportado en contra de la voluntad de Hashem, y si nos ponemos estrictos, les toca recibir una consecuencia, una reprimenda para que puedan enderezar sus caminos. Apenas Am Israel está siendo acusado, los ángeles inmediatamente le enseñan a Hashem todos estos actos de bondad y en ese momento se despierta el Rahamim, la misericordia de Hashem, y utiliza el atributo de desear la bondad. Quiere decir que aunque Am Israel sea culpable de transgredir los preceptos, al realizar actos de bondad unos con otros, Dios se apiada de ellos. Y como explica el Gaón de Vilna, los actos de bondad que los seres humanos realizan en este mundo despiertan el atributo de bondad de Gesed desde el cielo hacia la tierra. Y vemos que esto fue así durante la destrucción del Bet HaMikdash. Estaba decretada la destrucción del templo y durante 6 años el ángel Gabriel, que era el encargado de ejecutar esta orden, tenía unas brasas ardientes. Sin embargo, cada vez que iba a lanzar las brasas ardientes sobre el templo, Hashem le decía, espera, espera, todavía no, mira lo que hicieron, mira cómo se ayudaron, esta persona dio acá, esta persona ayudó a su vecino, y en ese momento Gabriel, el ángel Gabriel, volvía a recoger los, las brasas, por así decirlo, y se hacía una prórroga para este decreto de destrucción. Entonces, explican nuestros sabios que cuando pasaba esto, de que en vez de lanzar las brasas, Dios le enseñaba los actos de bondad, aparecía una mano debajo de las alas de los crubim, que eran los angelitos que estaban, las imágenes que estaban encima del altar dentro de la zona más santa del templo, donde estaba guardada la Torá y donde estaban guardadas las tablas con los 10 mandamientos. Y aparecía una mano de un hombre debajo de las alas, queriendo decir, cuando ellos actúan con bondad unos hacia otros, aunque sean culpables de haber transgredido, de ellos va a quedar un remanente y no se va a destruir todo para siempre. Y de aquí aprendemos también la diferencia entre la destrucción de la ciudad de Sedom y la destrucción de Jerusalén en la época del Bet HaMikdash. La ciudad de Sedom era una ciudad en la época de Abraham Avinu que se comportaba con absoluta maldad. Sus valores principales eran no ayudar a nadie, no hacer favores, no recibir invitados, y las personas que así se comportaban eran sentenciados a muerte. Ese era su valor principal. Cuando ya sus pecados eran demasiado grandes, Hashem decidió destruirlos. La destrucción de Sedom fue inmediata y absoluta. No quedó ningún sobreviviente. Ahora,
Nuestros sabios preguntan que con la destrucción de Jerusalén vemos que fue distinto, en vez de ser algo directo, hubo muchos años de sufrimiento, de asedio, de hambre, de enfermedades, de plagas, de batallas, hubo mucho dolor y muchos enfrentamientos internos incluso, y está descrito que incluso Jerusalén tenía muchos pecados, según algunas opiniones, incluso los pecados de Jerusalén eran más grandes que los pecados de Sedom en ese momento. Y entonces se preguntan, dice, bueno, a lo mejor no era más favorable o más misericordioso, por así decirlo, que la destrucción de Jerusalén hubiese sido de una vez, como la de Sedom, y no esa amargura durante el tiempo. Y nos explican Jajamim que no, que justamente por el hecho de que no fue una destrucción absoluta y que sí quedaron supervivientes, vemos que hubo más misericordia en la destrucción del templo y de Jerusalén. ¿Y por qué mérito fue eso? Fue por el mérito de que incluso que Am Israel estaba transgrediendo, iba en contra de la voluntad de Hashem en muchos aspectos y sus pecados eran muy grandes, aún así seguían haciéndose favores unos con otros, hasta el punto de que incluso en la miseria y en el hambre, si una mujer tenía apenas un trozo de pan para compartir con su esposo para la comida de ese día y veía que una de sus vecinas, Dios no quiera, había perdido un hijo, era capaz de compartirle su pan a la vecina para consolarla. Y estos actos de bondad fueron los que permitieron que Am Israel no se destruyera por completo y Hashem dejara un remanente de ellos. Entonces nos explica Rabbi Moshe Cordovero que Hashem lo que desea es que nosotros actuemos con bondad, los unos con otros, incluso que aunque no nos merecemos todas las bendiciones que Él nos manda, Él desea la bondad. Y así la persona debe regir su vida conforme a esta cualidad. Si alguien nos agravió, nos enojó, nos hizo daño, hay que saber perdonar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que esa persona que nos enojó y nos hizo daño, quizás en algún momento nos hizo algo bueno, nos hizo un favor, nos benefició de cierta manera. Vamos un poquito más profundo. Supongamos que esa persona no nos hizo nada bueno. Si esa persona hizo un acto de bien con otro individuo, aunque yo no sea, y aunque yo no haya recibido ningún beneficio de ese acto de favor o ese acto de bondad que él hizo para un tercero, aún así yo puedo imitar a Shem y imitar este atributo y perdonarlo. Incluso, más allá, todos los Yehudim tienen buenas cualidades, todos los Yehudim tienen mitzvot, así sea que el Yehudí tiene una sola cualidad positiva, uno puede imitar este atributo de Hashem y decir, aunque me hizo daño, aunque me hizo mal o me hizo enojar, yo ahora imito a Hashem y veo que tiene tal cualidad positiva y por eso lo perdono. Entonces, explican sobre Rabbi Hillá, que tenía una esposa que lo hacía sufrir mucho. Siempre le llevaba la contraria, siempre le hacía todo lo opuesto que él quería. Y Rabbi Hillá, sin embargo, él estaba tranquilo. Siempre buscaba un regalito que le pudiera dar, un detalle, le agradecía todo. Y sus alumnos se quedaban como muy extraños, decían, ¿cómo puede ser que este rab es un rab tan grande, la esposa es tan mala con él y él aún así se comporta bien? Rabbi Hillá le explicó que para que la esposa se gane la benevolencia de su marido era suficiente con el hecho de que ella tomaba sobre sí criar a sus hijos y salvar al esposo del pecado. Entonces explican que solo por el hecho de atender a los hijos, de hacerle comida a Rabijía, aunque no era la comida que le gustaba y ella no lo hacía con buena intención, sino con ganas de molestarlo, o no le tenía la ropa que él quería lista, por ejemplo, aún si ella no actuaba con la intención de beneficiarlo, pero Rabijía sí recibía ese beneficio, eso era suficiente para poder sentir gratitud y para poder perdonar todas esas molestias que él tenía. Entonces, tenemos que saber que debemos pensar, cuando alguien me hace algo y estoy enojado, deberíamos decirnos, me basta con el hecho de que esa persona ha realizado por mí un bien en particular, o le ha realizado un bien a otra persona, o tiene una cualidad positiva. Y vamos a terminar con una historia que ilustra un poquito esto. Estaba la señora Levy en su casa tranquila, porque su hijo había bajado a jugar con la bicicleta en el patio. Pensaba que iba a estar allí un rato,
Pero de repente escucha mucho ruido, gritos y llantos por las escaleras y pudo reconocer que eran los lamentos de su hijo David. Ella no sabía qué había podido pasar. ¿Será que se cayó de la bicicleta? ¿Será que se tuvo que ir contra un árbol? ¿Será que, no sé, alguna cosa? Entonces David entra, lanza la puerta y empieza a llorar. Estaba desesperado, tenía toda la ropa llena de tierra, estaba todo despeinado y con raspones. Y la mamá le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? Él, en medio de lamentos y sollozos, le dice, yo estaba en mi bicicleta, estaba tranquilo, pero Moshe quería subirse a ella y yo no lo dejé. Y la mamá le dijo, ¿por qué no lo dejaste? Y dice, no, no lo dejé porque él cuando me pide la bicicleta yo se la doy y le digo, bueno, haz una o dos vueltas y luego no me devuelve la bicicleta en toda la tarde hasta que se hace muy tarde y yo por eso no se la quise prestar porque él no me da las cosas cuando yo se las doy, se las pido de regreso. Entonces dice, esta vez, como no lo dejé, se enfadó, me tiró al piso y se llevó mi bicicleta. La mamá agarró esta historia muy a pecho. Estaba muy adolorida de ver a su hijo llorando, que había sido maltratado, que se había llevado la bicicleta que era nueva y todo el dinero que les había costado. En verdad su deseo era que su hijo pudiera tener la bicicleta y disfrutar de él. ¿Y cómo puede ser que un niño como Moshe, tan mal educado y con tan malas cualidades, haya sido capaz de molestarlo y de tirarlo al piso? Qué falta de sensibilidad, ese niño es un problemático. Dice, esto ya llegó muy tarde, ¿cómo se puede ser tan egoísta? Yo voy a ir a hablar con sus padres y les voy a exigir que repongan lo de la bicicleta y que le den un buen castigo a su hijo. Además, voy a llamar al profesor y al director del colegio porque me voy a asegurar de que ese niño Moshe esté bien lejos de mi hijo David y más vale que incluso voy a cambiar a David del colegio o que este niño se tenga que ir del colegio y lo expulsen. Ella estaba completamente furiosa y a punto de explotar. Y justo entró su esposo en la casa. Ella se intentó calmar un poquito mientras le contaba toda la historia. El esposo escuchó y le dijo, wow, sí, la verdad es que Moshe es un niño un poquito así especial, tiene unas cualidades un poquito agresivo a veces, pero tenemos que acordarnos de que él salvó a Lea, la hija de la vecina, el otro día. Y la esposa le dice, ¿qué? Dice, sí, ¿tú no te acuerdas que entró un perro salvaje que estaba rabioso y se quería tirar encima de la niña? Y Moshe lo vio, agarró un palo del piso de donde pudo y se interpuso y se puso a defender a Lea del perro para que no le pase nada. Y gracias a Dios pudo ahuyentar al perro y a la niña no le sucedió nada. Y eso la verdad que fue un milagro. La esposa le preguntó, bueno, ok, muy lindo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? O sea, él hizo algo bueno, pero ni siquiera tiene que ver ni con David ni con nosotros. Él está inmerso, o sea, en cada pelea que hay en el vecindario, él está allí metido. Entonces, ¿qué quiere decir? El esposo le dijo, bueno, puede ser que él se meta en problemas, pero tienes que saber que hizo ese acto de bien y además muchas de esas peleas donde tú crees que él está inmiscuido, no es él el que lo empieza, sino que son peleas que a lo mejor están maltratando a un niño o están metiéndose con él y él se mete para poder defender a la víctima. Yo voy a hablar con sus papás, pero no hagas nada en contra de él, ni con el colegio, ni con nada, porque él también tiene un buen lado. Cuando nosotros podemos ver lo positivo en el otro, cuando podemos recordar los favores que nos han hecho, así sean cosas pequeñas y detalles, a nosotros o a otro yehudí o alguna cualidad que podamos ver en el otro, podemos imitar a Shem y perdonar de todo corazón.